Mientras el pueblo era conocido como Aldea de la Peste, las manos de una joven sostenían la delgada línea entre la vida y la muerte. ¿Le rogarían ahora por salvación a aquellos que la consideraban maldita? ¿Y cuál sería el precio de este don? Esta historia narra cómo un alma marginada se convirtió en un milagro en la mayor de las calamidades. El pueblo de Oak Haven, anidado en un valle brumoso y olvidado, era un lugar donde las supersticiones se aferraban a las almas de sus habitantes con la tenacidad de la hiedra a las viejas piedras de sus iglesias y sus casas. Sus casas de madera, apiñadas y oscuras, con techos de paja que parecían encogerse bajo la constante amenaza de los bosques circundantes y los cielos grises y plomizos, daban la impresión de un lugar donde la alegría era una rareza y el miedo un compañero constante. Era el siglo XVII, una época donde la ignorancia y el miedo gobernaban con puño de hierro, y cualquier desviación de la norma, cualquier cosa que se saliera de lo común, se interpretaba como una señal del mal, una obra del diablo. Y en Oak Haven, esa señal tenía un nombre que se susurraba con temor y desprecio: el Ara. Desde su nacimiento, el Ara había sido marcada por el destino y por la gente. Sus ojos, de un color violeta tan inusual que parecían pertenecer a otro mundo, a una dimensión mágica, y su piel, de una blancura etérea que nunca se bronceaba bajo el sol, la distinguían de los demás niños del pueblo, que eran de piel más curtida y ojos más comunes. Pero lo que realmente la condenó, lo que selló su destino como paria, fue el incidente de su quinto cumpleaños. Una tarde, mientras jugaba cerca del río, un venado herido yace a la orilla, su aliento débil y su cuerpo tembloroso. El Ara, con su inocencia infantil y un corazón lleno de compasión, se acercó y, sin saber cómo, sin entender la fuerza que emanaba de ella, sus pequeñas manos emitieron un suave resplandor verde que envolvió al animal como una caricia mágica. Al día siguiente, el venado estaba sano y corría libre por el bosque, sin rastro de su herida. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, distorsionada y exagerada por el miedo. Los aldeanos, aterrados por lo que consideraban una manifestación sobrenatural, la llamaron la Niña de la Maldición, la Bruja del Río, y su nombre se convirtió en un sinónimo de peligro. A partir de ese día, la vida de El Ara se convirtió en un tormento silencioso, una existencia marcada por la soledad. Los niños huían de ella en los juegos, las madres la apartaban de sus hijos en la plaza, y los hombres la miraban con recelo y miedo, sus ojos llenos de acusación. Su propia familia, campesinos humildes y temerosos de Dios, la toleraba por obligación, por el vínculo de sangre, pero la mantenían a distancia, como si su presencia pudiera contaminarlos. Su madre, una mujer de fe profunda y un corazón atormentado, creía que El Ara era una prueba divina, un castigo por algún pecado desconocido de la familia. Su padre, un hombre rudo y pragmático, la veía como una carga, una boca más que alimentar y una fuente constante de problemas y vergüenza para la familia. El Ara creció en la soledad más absoluta. Su única compañía eran los animales del bosque, que no la juzgaban, y los viejos libros de hierbas que su abuela, una mujer sabia y excéntrica que había sido una curandera en secreto, le había enseñado a leer antes de morir, abriéndole un mundo de conocimiento oculto. El Ara aprendió a esconder su don, a reprimir la energía que fluía por sus venas. Se obligó a sí misma a no sentir, a no ver, a no escuchar los lamentos silenciosos de la tierra y sus criaturas, a ignorar los dolores ajenos. Se convirtió en una sombra, una figura silenciosa que se movía por el pueblo con la cabeza gacha, sus ojos violetas ocultos bajo la capucha de su capa, evitando el contacto visual. La gente la ignoraba y ella los ignoraba a ellos, creando una distancia segura entre ambos mundos. Era una existencia solitaria, marcada por la resignación, pero al menos era una existencia. Pero la paz de Oak Haven, si es que alguna vez la hubo, era frágil, tan frágil como el cristal. Los rumores de una plaga, una enfermedad misteriosa y devastadora que se extendía por las tierras lejanas, comenzaron a llegar al pueblo, traídos por viajeros y comerciantes. Al principio eran solo susurros, historias lejanas que se contaban alrededor del fuego. Pero pronto, los susurros se convirtieron en hechos, en una realidad ineludible. La gente comenzó a enfermar, fiebre alta, tos persistente, pústulas negras que aparecían en la piel,
ganglios linfáticos inflamados, dolores insoportables. La peste. El miedo se apoderó de Oakhaven, un miedo más profundo y visceral que cualquier superstición, un miedo que paralizaba. Y mientras la sombra de la muerte se cernía sobre el pueblo, devorando vidas sin piedad, Elara, la niña de la maldición, observaba desde la distancia, su corazón latiéndole con una premonición oscura y un dilema moral. Su don, que había mantenido oculto durante tanto tiempo, pronto sería puesto a prueba, obligándola a elegir entre su seguridad y la salvación de aquellos que la habían rechazado. La peste llegó a Oakhaven como un ladrón en la noche, silenciosa y mortal. Su aliento fétido se extendía por cada callejuela, cada hogar. Al principio fue una tos persistente, una fiebre leve, que los aldeanos atribuyeron al frío del invierno o a una simple gripe. Pero pronto, los síntomas se volvieron inconfundibles, aterradores. Pústulas negras que aparecían en la piel, ganglios linfáticos inflamados hasta el tamaño de huevos, dolores insoportables que retorcían los cuerpos y un olor dulzón a descomposición que impregnaba el aire. El pánico se apoderó del pueblo, un pánico que se manifestaba en gritos, en huida, en abandono. Las calles, antes bulliciosas y llenas de vida, se vaciaron de repente. Las puertas de las casas se cerraron de golpe, sellando el destino de los que estaban dentro. Los enfermos eran abandonados en sus camas. Sus familias huían despavoridas, temerosas de contagiarse, dejando a sus seres queridos a merced de la enfermedad. Oakhaven, que una vez fue un refugio, un lugar de comunidad, se convirtió en una tumba a cielo abierto, un cementerio viviente donde la esperanza se desvanecía con cada amanecer. El padre Thomas, el anciano sacerdote del pueblo, un hombre de fe inquebrantable y un corazón valiente, intentó consolar a los moribundos y rezar por los vivos. Sus palabras resonaban en el silencio de las casas deshabitadas, pero sus palabras sonaban huecas, impotentes ante la magnitud de la tragedia, ante la imparable marcha de la muerte. Los médicos, unos pocos curanderos con remedios ineficaces y supersticiones, huían despavoridos, incapaces de detener el avance de la enfermedad, dejando a los enfermos a su suerte. Los cuerpos se apilaban en las calles, abandonados por el miedo, esperando ser enterrados en fosas comunes, un recordatorio constante y macabro de la omnipresencia de la muerte. La desesperación era un velo que cubría el pueblo. En medio de este caos y desesperación, Elara observaba desde su cabaña, un lugar apartado en el borde del bosque, un refugio de la locura que se había apoderado de Oakhaven. Su familia, aunque enferma y al borde de la muerte, se negaba a buscar su ayuda. A pesar de su don, temerosos de su maldición y de las consecuencias de desafiar las creencias del pueblo. Su padre, con la fiebre alta, deliraba en su cama, sus palabras incoherentes, mientras su madre, más débil cada día, rezaba sin cesar, susurrando súplicas a Dios para que los salvara, para que les concediera un milagro. Elara sentía el dolor del pueblo, el sufrimiento de cada alma, la agonía de cada cuerpo, como una punzada en su propio corazón, una carga insoportable. Su don, que había mantenido oculto durante tanto tiempo, ahora gritaba por ser liberado, por actuar. Sentía la energía de la vida desvaneciéndose en cada enfermo, la lucha desesperada de los cuerpos contra la plaga, una batalla que estaban perdiendo. Una tarde, mientras recogía hierbas en el bosque, buscando remedios naturales para su propia familia, Elara vio una escena desgarradora. Un niño, no más de 5 años, tendido en el suelo, su cuerpo temblaba con convulsiones, su piel cubierta de pústulas negras, su aliento débil. Su madre, una mujer que siempre había evitado a Elara, que la había mirado con desprecio, estaba arrodillada a su lado, llorando desconsoladamente. Sus lágrimas caían sobre el rostro del niño. «Por favor», sollozó la mujer, su voz rota por el dolor. «Mi hijo se está muriendo. No hay nada que hacer». Elara sintió una punzada de compasión tan intensa que le quemó el pecho. A pesar de todo el desprecio y el rechazo que había recibido del pueblo, no podía ignorar el sufrimiento de un niño inocente. Se acercó al niño, su corazón latiéndole con fuerza, su mente dividida entre el miedo a ser rechazada y la necesidad de ayudar. La madre,
Al verla, intentó apartarla, sus ojos llenos de miedo y repulsión. «Aléjate, bruja, no toques a mi hijo, no lo contamines con tu mal». Pero Elara no la escuchó. La compasión era más fuerte que el miedo. Se arrodilló junto al niño, sus manos temblorosas se extendieron hacia su frente, dudando por un instante. Cerró los ojos, concentrándose, invocando la energía que había reprimido durante tanto tiempo. Sintió la vida del niño, débil, casi extinta, como una vela a punto de apagarse. Y entonces, dejó que su don fluyera libremente, sin restricciones. Un suave resplandor verde emanó de sus manos, envolviendo al niño en una luz cálida y curativa. La fiebre comenzó a bajar, las convulsiones cesaron, las pústulas negras comenzaron a desvanecerse, como si nunca hubieran estado allí. La madre del niño, con los ojos abiertos de par en par, observaba la escena con incredulidad, con asombro, con una mezcla de miedo y esperanza. El niño que antes estaba al borde de la muerte, ahora respiraba con calma, su piel recuperaba su color natural, su rostro se relajaba. Era un milagro que desafiaba toda lógica, toda creencia. Elara, exhausta, con la energía drenada, se levantó. «Estará bien», murmuró, su voz apenas audible. «Necesita descansar y mucha agua». La madre del niño, con lágrimas de gratitud desbordando sus ojos, se arrodilló ante Elara, un gesto de humildad y agradecimiento. «Gracias», sollozó. «Gracias, Elara. Tú salvaste a mi hijo. Eres una bendición». Elara asintió. No dijo nada. Sabía que este acto cambiaría todo. La noticia de la curación del niño se extendería por el pueblo como un reguero de pólvora, esta vez con un matiz diferente. La niña de la maldición había salvado una vida, pero ¿sería suficiente para disipar el miedo y la superstición que habían arraigado en los corazones de los aldeanos durante tanto tiempo? La peste seguía avanzando, y Elara, con su don revelado, se encontraba en la encrucijada de su destino, entre la aceptación y el rechazo, entre la salvación y la condena. La noticia de la curación milagrosa del niño se extendió por Oak Haven con la velocidad de un incendio forestal, quemando las viejas supersticiones y encendiendo una chispa de esperanza. Al principio, fue recibida con incredulidad y un miedo persistente. ¿Cómo era posible que la niña de la maldición hubiera curado la peste? Algunos decían que era obra del diablo, una trampa maligna, otros que era un engaño, una ilusión. Pero el niño que antes estaba al borde de la muerte, ahora corría y jugaba en la calle, un testimonio viviente e irrefutable del don de Elara. La desesperación, sin embargo, era más fuerte que la superstición y el miedo. A medida que la peste seguía cobrando vidas, una tras otra, dejando un rastro de dolor y desolación, la gente comenzó a buscar a Elara. Al principio eran unos pocos, los más desesperados, los que no tenían nada que perder. Sus rostros demacrados por la enfermedad y la angustia se acercaban a su cabaña con cautela, sus rostros pálidos de miedo y vergüenza, sus voces apenas un susurro. «Por favor, Elara», suplicaban, sus ojos llenos de lágrimas. «Salva a mi hijo, salva a mi esposo, salva a mi familia». Elara, con el corazón lleno de compasión, un sentimiento que había reprimido durante tanto tiempo, no los rechazaba. Los recibía en su cabaña, un lugar que antes era evitado, los examinaba con cuidado, y con sus manos dejaba que su don fluyera libremente, sin restricciones. Uno por uno, los enfermos comenzaban a recuperarse. La fiebre bajaba, las pústulas negras desaparecían sin dejar rastro, la vida regresaba a sus cuerpos, como si nunca hubieran estado enfermos. La cabaña de Elara se convirtió en un santuario, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la peste. El padre Thomas, al principio escéptico y con dudas sobre la naturaleza del don de Elara, visitó la cabaña. Vio a los enfermos recuperarse, a los moribundos volver a la vida, a las familias reunirse con alegría. Su fe, que había sido puesta a prueba por la magnitud de la plaga, se renovó con una fuerza inquebrantable. «Elara», dijo, sus ojos llenos de asombro y admiración, «esto es un milagro. Dios te ha dado un don para sanar, para traer esperanza». Pero no todos estaban de acuerdo.
Algunos ancianos del pueblo, aferrados a sus viejas creencias y supersticiones, seguían viendo a Elara como una amenaza, una bruja. Es brujería, murmuraban en las esquinas. Está usando magia oscura para curar. Esto traerá más desgracia al pueblo, una maldición aún mayor. La dualidad de las miradas de los aldeanos era palpable. Gratitud y miedo, esperanza y sospecha. Se había convertido en la curandera de la peste, la salvadora de Oak Haven, pero seguía siendo la niña de la maldición, la marginada. Su don, que salvaba vidas, también la exponía a la hostilidad y la incomprensión de aquellos que no podían ver más allá de sus prejuicios. A medida que más y más personas se recuperaban, la reputación de Elara crecía, trascendiendo los límites de Oak Haven. La gente venía de los pueblos vecinos, trayendo a sus enfermos, buscando su ayuda, su toque milagroso. Oak Haven, que antes era conocido como la aldea de la peste, un lugar de muerte y desolación, ahora comenzaba a ser conocido como el pueblo de la curandera, un lugar de esperanza y milagros. Pero la fama de Elara también atrajo la atención de aquellos que no deseaban el bien, de aquellos que solo veían el poder y el beneficio. Los rumores de su don llegaron a oídos de Lord Alaric, un noble ambicioso y sin escrúpulos que gobernaba las tierras cercanas con puño de hierro. Alaric, que había perdido a su propia familia a causa de la peste y que buscaba desesperadamente una forma de protegerse y de expandir su poder, vio en Elara una oportunidad para controlar su don, para usarlo en su propio beneficio, para obtener poder y riqueza, para convertirse en el hombre más influyente del reino. Una tarde, mientras Elara estaba curando a un enfermo, un grupo de hombres armados, con el escudo de Lord Alaric grabado en sus pecheras, se acercó a su cabaña. Sus rostros eran duros, sus ojos fríos y calculadores, sus armas brillaban bajo el sol. «La curandera», dijo uno de ellos, su voz ronca y autoritaria. «Lord Alaric desea verla, quiere que use su don para él, para sus propios fines». Elara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que su don, que había salvado a su pueblo, ahora podría convertirse en su propia prisión, en una herramienta de tiranía. La curandera de la peste se enfrentaba a un nuevo desafío, uno que pondría a prueba no solo su don, sino también su libertad, su moral y su propia alma. La llegada de los hombres de Lord Alaric a la cabaña de Elara marcó un punto de inflexión, un antes y un después en su vida. Elara sabía que su don, que había sido una bendición para Oak Haven, un faro de esperanza en la oscuridad de la peste, ahora se cernía sobre ella como una maldición, una cadena invisible que la ataba a la voluntad de un tirano. Lord Alaric, un hombre de poder y ambición desmedida, no pediría, exigiría, con la fuerza de sus soldados y la amenaza de su ira. «Lord Alaric desea que lo acompañe a su castillo», dijo el capitán de la guardia, su voz carente de emoción, como la de un autómata. «Quiere que cure a sus soldados, a sus sirvientes y a su propia familia si la plaga los alcanza. Su vida y la de su pueblo dependen de su cooperación». Elara miró a los hombres armados, sus rostros impasibles, luego a los aldeanos que la observaban desde la distancia, sus rostros pálidos de miedo y resignación. Sabía que no tenía elección. Si se negaba, Alaric podría tomarla por la fuerza, o peor aún, castigar a Oak Haven por su desobediencia, desatando su ira sobre un pueblo ya devastado. «Iré», dijo Elara, su voz firme a pesar del nudo en su garganta, a pesar del miedo que la atenazaba. «Pero con una condición, prometan que no dañarán a mi pueblo, que les darán la ayuda que necesitan para recuperarse de la peste». El capitán sonrió, una sonrisa fría y cruel que no llegaba a sus ojos. «Lord Alaric es un hombre justo, curandera. Si usted coopera, su pueblo estará a salvo, tendrán todo lo que necesiten, pero si se niega...» Su voz se desvaneció, dejando la amenaza en el aire. Elara sabía que era una promesa vacía, una manipulación, pero no tenía otra opción. Se despidió de su familia, que la miraba con una mezcla de miedo y resignación, sus ojos llenos de lágrimas. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dio un pequeño amuleto de madera, una protección contra el mal, un símbolo de su amor. Su padre, en silencio, le dio un abrazo, el primero en años, un gesto que conmovió a Elara.
El viaje al castillo de Lord Alaric fue sombrío y silencioso. Elara cabalgó en silencio, escoltada por los guardias, su corazón latiéndole con una premonición oscura, un presentimiento de lo que le esperaba. El castillo de Alaric, una fortaleza imponente y sombría que se alzaba sobre una colina, se veía en la distancia como una prisión, una jaula de piedra. Al llegar, Elara fue llevada ante Lord Alaric en su gran salón. Era un hombre de unos 50 años, con una figura imponente y ojos fríos y calculadores que parecían penetrar el alma. La miró con una mezcla de curiosidad, desdén y una posesividad que la hizo sentir como un objeto. «Así que tú eres la curandera», dijo Alaric, su voz grave y autoritaria. «He oído hablar de tu don. Es inusual, pero útil. Quiero que lo uses para mí, para mi ejército, para mis campañas militares, para mi fortuna, para mi poder». Elara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Alaric no la veía como una persona, como una sanadora, sino como una herramienta, un arma, una posesión. «Mi don es para curar, mi lord», dijo Elara, su voz firme y decidida. «No para la guerra ni para la riqueza. Es un don de Dios, no una herramienta para la ambición». Alaric se rió, una risa seca y despectiva. «Tonterías. Todo tiene un precio, curandera. Y tu don no es una excepción. Si cooperas, serás recompensada con oro, con lujos, con poder. Si te niegas, tu pueblo sufrirá las consecuencias. Y tú serás castigada de una manera que nunca olvidarás». Elara sintió una punzada de rabia, una furia silenciosa que ardía en su interior. Estaba atrapada. Su don, que había sido una bendición para su pueblo, se había convertido en su propia maldición, en una cadena que la ataba a un tirano. Durante los días siguientes, Elara fue obligada a usar su don para curar a los soldados de Alaric, a sus sirvientes, incluso a algunos de sus aliados enfermos, a todos los que Alaric le ordenaba. Curaba a los heridos de guerra, a los que sufrían de enfermedades comunes, a todos los que Alaric le ordenaba, sin descanso. Su don se agotaba, su energía se consumía, su cuerpo se debilitaba, pero no podía negarse. Pero Elara también observaba, con ojos agudos y una mente perspicaz. Se dio cuenta de que Alaric no era solo un hombre ambicioso, era un tirano cruel y despiadado. Maltrataba a sus sirvientes, extorsionaba a los campesinos, conspiraba contra sus rivales, no dudaba en usar la violencia para conseguir sus fines. Elara vio el sufrimiento que causaba, la injusticia que sembraba, la desesperación que dejaba a su paso. Y una nueva determinación, una chispa de rebelión, comenzó a crecer en su corazón. No solo lucharía por su libertad, sino también por la justicia, por la liberación de todos los oprimidos. El precio de su don era alto, pero Elara estaba dispuesta a pagarlo, si eso significaba liberar a su pueblo y a sí misma de la tiranía de Alaric, de la oscuridad que los envolvía. Elara se convirtió en una prisionera en el castillo de Lord Alaric. Su don, una cadena invisible que la ataba a la voluntad del tirano, una herramienta en sus manos. Curaba a los que Alaric le ordenaba. Sus manos emitían el suave resplandor verde una y otra vez, pero su corazón se llenaba de una amargura creciente, de una rabia silenciosa. Observaba la crueldad de Alaric, el miedo en los ojos de los sirvientes, la injusticia que se extendía por sus tierras, la desesperación de la gente. Su alma, que antes solo buscaba la paz y la soledad, ahora ardía con un fuego silencioso de rebelión, una llama que crecía con cada injusticia. Pero Elara no estaba sola en esta prisión. En la oscuridad del castillo, entre las sombras de los pasillos, encontró aliados inesperados, almas valientes que compartían su deseo de libertad. Martha, una anciana sirvienta que había sido testigo de la crueldad de Alaric durante décadas, se convirtió en su confidente y su mensajera, una figura maternal y sabia. Martha, con su sabiduría y su conocimiento de los secretos del castillo, de sus pasadizos ocultos y sus debilidades, le enseñó a Elara los rincones ocultos, los pasadizos secretos, las debilidades de Alaric, los puntos ciegos de su vigilancia. También encontró un aliado en Thomas, un joven mozo de cuadra que, al igual que Elara, había sido testigo de la tiranía de Alaric y de su crueldad. Thomas, un hombre de principios, de un corazón valiente y una mente aguda, se convirtió en sus ojos y oídos en el castillo.
recopilando información sobre los movimientos de Alaric, sus planes, sus conspiraciones, sus crímenes. Elara, con la ayuda de Martha y Thomas, comenzó a tejer una red de rebelión silenciosa, un movimiento subterráneo que crecía en las sombras. Utilizaba su don no solo para curar, para sanar los cuerpos, sino también para escuchar, para sentir los corazones de los sirvientes, de los soldados, de los que sufrían bajo la tiranía de Alaric. Y en esos corazones sentía un deseo creciente de libertad, una chispa de rebelión que esperaba ser encendida, una llama que ardía débilmente pero con persistencia. Comenzó a usar su don de formas sutiles pero poderosas. Curaba a los sirvientes maltratados, a los soldados heridos, no solo físicamente, sino también emocionalmente, infundiéndoles esperanza y coraje. Les hablaba en voz baja, les infundía esperanza, les recordaba que no estaban solos, que había una luz al final del túnel. Sus palabras eran semillas de rebelión, plantadas en los corazones de los oprimidos, germinando en secreto. Alaric, ajeno a la rebelión que se gestaba bajo sus narices, en su propia fortaleza, seguía con sus planes de expansión. Su ambición no conocía límites. La obligaba a curar a sus aliados heridos en batallas, a sus espías enfermos, a todos los que podían servir a sus ambiciones. Pero cada curación, cada acto de bondad de Elara, era un golpe a la autoridad de Alaric, una grieta en su imperio de miedo, una fisura que se hacía más grande con cada día que pasaba. Una noche, mientras Alaric estaba ausente, en una de sus campañas, Elara, Martha y Thomas se reunieron en secreto en los pasadizos ocultos del castillo, un lugar seguro donde podían hablar libremente. Habían recopilado suficiente información para exponer los crímenes de Alaric: contrabando de armas, extorsión, asesinatos, corrupción. Tenían pruebas irrefutables, documentos, testimonios. «Necesitamos un aliado externo», dijo Elara, su voz firme y decidida. Alguien con el poder para enfrentarse a Alaric en la corte. Alguien que no le tema, que no se deje intimidar por su poder. Martha sugirió el nombre del juez Caldwell, un hombre de principios inquebrantables que se había retirado de la vida pública, desilusionado por la corrupción del sistema. Era un riesgo, un salto al vacío, pero era su única esperanza. Thomas, con su valentía, se ofreció a llevar la información al juez Caldwell. Era un viaje peligroso, lleno de riesgos, pero estaba dispuesto a arriesgar su vida por la libertad de Elara y de su pueblo. Mientras Thomas se preparaba para partir, Elara le entregó un pequeño amuleto, el mismo que su madre le había dado, un símbolo de protección y amor. «Que te proteja», susurró, «y que te traiga de vuelta sano y salvo». Thomas asintió, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Se despidió de Elara y Martha y se deslizó fuera del castillo, bajo el manto de la oscuridad, un mensajero de esperanza. La rebelión silenciosa había comenzado. Elara, la curandera de la peste, se había convertido en la líder de una revolución que pondría a prueba no solo su don, sino también su valentía, su fe en la justicia y su propia alma. El viaje de Thomas al encuentro del juez Caldwell fue una odisea de peligros y desafíos, una travesía solitaria y arriesgada. Cabalgó día y noche sin descanso, evitando los caminos principales, donde los guardias de Alaric podrían estar patrullando, ocultándose en los bosques densos y en los pueblos pequeños, donde pasaba desapercibido. La información que llevaba, oculta en un doble fondo de su alforja, era una bomba de tiempo, y sabía que si caía en manos de Alaric, su vida y la de Elara estarían en grave peligro, condenados a una muerte segura. Mientras tanto, en el castillo de Alaric, Elara y Martha esperaban con una ansiedad palpable. Cada minuto una tortura. Cada día que pasaba sin noticias de Thomas era una eternidad, una tortura silenciosa. Elara seguía usando su don para curar, aliviando el sufrimiento de los enfermos, pero ahora lo hacía con un propósito más grande: mantener la esperanza viva entre los oprimidos, infundirles coraje, fortalecer la red de rebelión silenciosa que se extendía por el castillo. Lord Alaric, ajeno a la conspiración que se gestaba bajo sus narices, en su propia fortaleza, seguía con sus planes de expansión. Su ambición no conocía límites, su sed de poder era insaciable. Pero la plaga,
aunque controlada en Oak Haven gracias a Elara, seguía haciendo estragos en otras regiones, y Alaric, en su codicia, veía en ella una oportunidad para adquirir más tierras y más poder, aprovechando la desgracia ajena. Finalmente, después de una semana de angustiosa espera, una semana que pareció un siglo, Thomas regresó. Su rostro estaba demacrado, sus ropas sucias y rasgadas, pero sus ojos brillaban con una luz de triunfo, de esperanza. Había encontrado al juez Caldwell. Elara y Martha lo recibieron en secreto en los pasadizos ocultos del castillo, un lugar seguro donde podían hablar libremente. Thomas les contó su historia, cómo había encontrado al juez Caldwell, cómo le había entregado la información, cómo el juez, al principio escéptico y desconfiado, se había convencido al leer las pruebas irrefutables que le había presentado. «El juez Caldwell está de nuestro lado», dijo Thomas, su voz llena de alivio y emoción. «Ha prometido ayudarnos. Va a reunir más pruebas, a contactar a otros nobles y comerciantes que han sido víctimas de Alaric. Va a llevarlo a juicio, a enfrentarlo en la corte». Elara sintió una oleada de emoción, una alegría inmensa que la invadió. La justicia. Era una palabra que había creído olvidada, un sueño inalcanzable. «Gracias, Thomas», susurró, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Has arriesgado tu vida por nosotros. Nunca lo olvidaremos». Thomas sonrió. «Por la libertad, condesa, por la justicia, por un mundo mejor». La semilla de la justicia había sido plantada y ahora comenzaba a germinar. El juez Caldwell, un hombre de principios inquebrantables, comenzó a trabajar en secreto, recopilando más pruebas, construyendo un caso sólido y contundente contra Lord Alaric. Contactó a otros nobles que habían sido perjudicados por Alaric, a comerciantes que habían sido extorsionados, a campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a todos los que habían sufrido bajo su tiranía. La red de aliados crecía, lenta pero constantemente, un ejército silencioso de oprimidos. Alaric, en su arrogancia y su ceguera, no sospechaba nada. Creía que tenía el control total, que su poder era absoluto, que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero la rebelión silenciosa, liderada por Elara, Martha y Thomas, y apoyada por el juez Caldwell, estaba a punto de estallar, a punto de revelar la verdad. Una tarde, mientras Elara estaba curando a un soldado herido, sintió una punzada en su corazón. No era dolor físico, sino una premonición, un escalofrío que le recorrió la espalda. Alguien se acercaba, alguien que no deseaba el bien. De repente, la puerta de la enfermería se abrió de golpe con un estruendo. Lord Alaric entró, su rostro una máscara de furia, sus ojos inyectados en sangre. Llevaba un documento en la mano, un papel que parecía arder. «¡Curandera!», gritó, su voz resonando en la sala, llena de rabia. «He recibido noticias de que estás conspirando contra mí, de que estás reuniendo pruebas, de que estás en contacto con el juez Caldwell. ¿Cómo te atreves?». Elara sintió un escalofrío. Habían sido descubiertos. La semilla de la justicia había sido plantada, pero ahora la tormenta se avecinaba. El precio de su don y de su rebelión estaba a punto de ser cobrado, y Elara sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar. La revelación de Lord Alaric golpeó a Elara como un rayo, un trueno que resonó en el silencio de la enfermería. Habían sido descubiertos. La rebelión silenciosa, que habían tejido con tanto cuidado y sigilo, ahora estaba expuesta a la luz, amenazando con desmoronarse. Alaric, con su rostro contorsionado por la furia, sus ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre Elara, sus manos extendidas, listo para desatar su ira. «¡Traición!», gritó Alaric, su voz un rugido. «Tú, la curandera que salvé de la peste, conspirando contra mí, pagarás por esto con tu vida». Pero antes de que Alaric pudiera hacerle daño a Elara, la puerta de la enfermería se abrió de golpe con un estruendo. El juez Caldwell entró, su figura imponente, su rostro una máscara de autoridad y determinación. Detrás de él, Thomas, Martha y un grupo de guardias leales al juez, sus armas desenfundadas, listos para la acción. «Lord Alaric», dijo el juez Caldwell, su voz resonando en la sala con una autoridad inquebrantable. «Por la autoridad de la corte, lo declaro bajo arresto. Ha sido acusado de fraude, extorsión, conspiración y crímenes contra el pueblo. Sus días de tiranía han terminado». Alaric se quedó inmóvil, su rostro pálido de asombro y furia,
sus ojos fijos en el juez. «Esto es una farsa, una conspiración. No tienen pruebas. No pueden hacerme esto». El juez Caldwell sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no llegaba a sus ojos. «Oh sí, Lord Alaric, tenemos pruebas, documentos, testimonios y el diario que usted tan diligentemente guardó, detallando cada uno de sus crímenes. Todo está aquí, en nuestras manos». Alaric miró a Elara, luego a Thomas y Martha, sus ojos llenos de odio y resentimiento. Había sido traicionado por aquellos a quienes había oprimido, por aquellos a quienes había subestimado. El juicio de Lord Alaric fue el evento más esperado del reino, un espectáculo que atrajo a multitudes. La noticia de que el poderoso Lord sería juzgado por sus crímenes, con el testimonio de una curandera, un mozo de cuadra y un juez retirado, se extendió como un reguero de pólvora, llegando a los rincones más lejanos. La gente acudía de todas partes para presenciar el drama que se desarrollaría en la corte, ansiosos por ver la caída del tirano. El juez Caldwell, con su sabiduría y experiencia, había preparado el caso meticulosamente, sin dejar ningún cabo suelto. Presentó pruebas irrefutables, los documentos falsificados, los testimonios desgarradores de las víctimas, el propio diario de Alaric, una confesión silenciosa de sus fechorías. La evidencia era abrumadora, incontestable. Elara, con su valentía y su voz firme, relató su historia, la peste, su don, su cautiverio en el castillo, la crueldad de Alaric, la rebelión silenciosa que había liderado. Habló con una elocuencia que conmovió a la sala, sus palabras resonando con la verdad. Thomas, con su honestidad y su coraje, testificó sobre los crímenes de Alaric, sobre su propia experiencia como testigo de su tiranía, sobre el sufrimiento de la gente. Su testimonio fue un golpe demoledor para la defensa de Alaric. Lord Alaric, en su arrogancia, intentó negar todo, pero sus palabras sonaban huecas y vacías ante la verdad. Su abogado intentó desacreditar a los testigos, argumentando que eran conspiradores, pero el juez Caldwell, con su autoridad inquebrantable, no lo permitió. Finalmente, después de días de testimonios y deliberaciones, el juez Caldwell pronunció el veredicto. Lord Alaric dijo, su voz grave y resonante, llenando la sala, «Este tribunal lo declara culpable de todos los cargos. Será despojado de sus títulos y propiedades y condenado a prisión de por vida. Que su castigo sea un ejemplo para todos aquellos que abusan de su poder». Un grito de alivio y júbilo estalló en la sala, un rugido de liberación. La gente aplaudía, algunos lloraban de alegría. La justicia había prevalecido. La caída de Lord Alaric fue un triunfo no solo para Elara y Thomas, sino para todos los que habían sufrido bajo su tiranía, para todo el reino. Elara, con lágrimas en los ojos, abrazó a Thomas y a Martha. Habían ganado. La curandera de la peste, la niña de la maldición, había liberado a su pueblo y a sí misma de la tiranía. El juicio inesperado había marcado el comienzo de una nueva era de justicia y esperanza, un amanecer para Oakhaven. La condena de Lord Alaric resonó por todo el reino, como un eco de justicia, marcando el fin de una era de opresión y el comienzo de una nueva esperanza. Sus vastas propiedades fueron confiscadas, y su inmensa fortuna, utilizada para reparar el daño que había causado a innumerables vidas y comunidades. El castillo de Alaric, antes un símbolo de tiranía y oscuridad, ahora se abría a la luz, listo para ser transformado en un faro de esperanza. Elara, con su libertad recuperada y su honor restaurado, no perdió el tiempo, su corazón ardía con un nuevo propósito. Con la ayuda inestimable del juez Caldwell, y el apoyo de los nobles y comerciantes que habían sido víctimas de Alaric, comenzó la reconstrucción de Oakhaven y de las tierras circundantes, un proyecto ambicioso y lleno de esperanza. Su primer acto fue liberar a todos los campesinos que habían sido oprimidos por Alaric, devolviéndoles sus tierras y sus derechos, restaurando su dignidad. Thomas, su fiel aliado y compañero, se convirtió en su mano derecha, su compañero de vida y de lucha. Juntos, trabajaron incansablemente, día y noche, con una determinación inquebrantable. Thomas, con su profundo conocimiento de la tierra y la agricultura, transformó los campos, implementando nuevas técnicas de cultivo que aumentaron la producción y la prosperidad, asegurando que nadie más pasara hambre.
El Lara, con su visión y su corazón lleno de compasión, se dedicó a la gente, a sanar las heridas del alma y del cuerpo. Oak Haven, que antes era conocido como la aldea de la peste y la aldea de la maldición, un lugar de muerte y desolación, ahora se convirtió en un modelo de prosperidad, justicia y comunidad. El Lara fundó una escuela para los niños del pueblo, donde se les enseñaba no solo a leer y escribir, sino también sobre la importancia de la compasión, la valentía, el respeto y la justicia. Creó un hospital donde su don era utilizado para curar a los enfermos, a los que sufrían, y un refugio para los desamparados, para aquellos que no tenían a dónde ir. El don de El Lara, que antes había sido una fuente de miedo y superstición, ahora era celebrado y admirado. La gente venía de todas partes para buscar su ayuda, para aprender de su sabiduría, para ser testigos de sus milagros. El Lara se convirtió en una figura venerada. Su historia inspiraba a mujeres y hombres de todo el reino a luchar por la justicia y por sus propios sueños, a no rendirse nunca. El padre Thomas, el anciano sacerdote, se convirtió en su más ferviente defensor. Predicaba sobre el don de El Lara como una bendición divina, un milagro que había salvado a su pueblo y había traído la luz a la oscuridad. La fe en Oak Haven se renovó, no en la superstición, sino en la bondad, la compasión y la justicia. El Lara y Thomas, unidos por su lucha y su amor por Oak Haven, se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva, rodeados de la gente del pueblo que los había visto sufrir y ahora los celebraba con alegría. Su amor, forjado en la adversidad, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos, un testimonio de que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Los años se deslizaron, tejiendo nuevas historias y legados en los valles de Oak Haven, que ahora era conocido como el Valle de la Esperanza, un nombre que resonaba con la promesa de un futuro mejor. El Lara y Thomas envejecieron con gracia, sus cabellos plateados y sus rostros marcados por las líneas de una vida plena y bien vivida, pero sus ojos seguían brillando con la misma chispa de amor, compasión y determinación que los había impulsado desde el principio. Su unión, que había desafiado las convenciones sociales y el poder de un tirano, se convirtió en un ejemplo para todo el reino, un faro de luz en un mundo a menudo oscuro. Tuvieron hijos, quienes crecieron en un hogar lleno de amor, justicia y libertad, aprendiendo de sus padres la importancia de estos valores. Les enseñaron a sus hijos los valores que habían aprendido en su propia lucha, la importancia de la compasión, la valentía para defender lo correcto y la convicción de que el don de cada persona, por inusual que sea, puede ser una bendición para el mundo, una fuerza para el bien. El Valle de la Esperanza floreció bajo su liderazgo, convirtiéndose en un modelo a seguir para otras comunidades. La escuela que El Lara había fundado se convirtió en un modelo de educación, atrayendo a estudiantes de todas partes, ansiosos por aprender. El hospital ofrecía atención médica de vanguardia, y los campos, cultivados con métodos innovadores por Thomas, producían cosechas abundantes que alimentaban a la comunidad y más allá, asegurando la prosperidad. El don de El Lara, que antes había sido una fuente de miedo y superstición, ahora era una leyenda, una historia que se contaba con admiración y asombro. La gente venía de todas partes para buscar su sabiduría, para aprender de su experiencia, para ser testigos de su bondad. El Lara se convirtió en una figura venerada. Su historia inspiraba a mujeres y hombres de todo el reino a luchar por sus propios sueños y por la justicia, a no rendirse nunca. El padre Thomas, el anciano sacerdote, falleció en paz, dejando un legado de fe, bondad y sabiduría. Oak Haven, que antes era un lugar de oscuridad y miedo, ahora era un faro de luz, un símbolo de esperanza y redención, un testimonio del poder del espíritu humano. Un día, cuando El Lara y Thomas ya eran muy ancianos, se sentaron en el porche de su casa, sus manos entrelazadas, observando a sus nietos jugar bajo el sol, riendo y corriendo libremente. El Lara tomó la mano de Thomas, sus dedos entrelazados, sus corazones latiendo en un ritmo suave y constante, en perfecta armonía. ¿Quién diría?, murmuró El Lara, su voz un susurro, que la niña de la maldición, la curandera de la peste, traería tanta vida y tanta felicidad a este valle. Thomas sonrió,
sus ojos fijos en los de Elara, llenos de amor y gratitud. Fue tu don, mi amor, dijo, tu corazón, el que nos salvó a todos, el que transformó este valle. Ambos fallecieron en paz, con el corazón lleno de amor y gratitud, dejando un legado que trascendió su propia existencia. La historia de Elara, la aldeana maldita que salvó a su pueblo, se siguió contando de generación en generación, un recordatorio eterno de que la compasión, la valentía y el amor pueden transformar la oscuridad más profunda en una luz brillante, y que un don, por inusual que sea, puede ser la mayor bendición para el mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte te hizo reflexionar más. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que el amor, la dignidad y la esperanza pueden florecer incluso en las tierras más áridas. Activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia. Aquí cada voz cuenta y la tuya también.